Elena Ríos tenía un jardín que llevaba 30 años siendo suyo. No en el sentido legal, aunque también en ese sentido, sino en el sentido más real, el de las cosas que uno cuida durante suficiente tiempo para que empiecen a reflejar quién es uno. Las rosas en el lado derecho que florecían en mayo y en septiembre. El limonero que había plantado el año que murió su madre y que ahora daba más limones de los que una sola persona podía usar. Las hierbas junto a la barda, albahaca, epazote, hierba santa, que crecían con la misma precisión con que Elena hacía todo. Era un martes de junio, y el sol de Guadalajara entraba al jardín con esa generosidad de los días en que el verano todavía no ha llegado del todo, pero ya anuncia que viene. Elena estaba de rodillas junto a las rosas con los guantes de jardinería y la concentración de alguien que hace una cosa a la vez y la hace completamente. El teléfono sonó. Elena se quitó un guante, miró la pantalla. El consultorio del doctor Ramírez. Contestó. Escuchó. Cuando colgó, se quedó de rodillas en el jardín durante un momento. Luego se sentó en el pasto, con los guantes en una mano y el teléfono en la otra, mirando el limonero. El árbol tenía 20 años exactos. Lo había plantado el mismo día que enterraron a su madre. Sofía no había estado en ese entierro. La melodía se desvanece. Un instante de silencio. Acto 1. Lucía llegó a las 6 de la tarde como llegaba siempre los martes. Con algo de comer, con las llaves propias, con esa costumbre de los hijos que viven cerca y que han aprendido que aparecer es a veces más fácil que preguntar si se puede aparecer. Encontró a su madre en la cocina con el café frío de hacía horas. Elena le contó en el mismo tono en que le habría contado que iban a pintar la fachada o que el vecino había puesto una barda nueva. Carcinoma. Estadio 3. 3 a 6 meses sin tratamiento. Quizás más con él. Quizás no. Lucía lloró. Elena no lloró. No porque no sintiera lo que había que sentir, sino porque Elena había aprendido desde niña que funcionar era la primera obligación y que lo demás venía después, cuando hubiera espacio. Cuando Lucía se calmó lo suficiente para hablar, dijo lo que Elena sabía que iba a decir. «Tienes que llamarle a Sofía». Elena miró la taza de café frío. «No». «Mamá». «No, Lucía». Lucía la miró durante un momento. Tenía 35 años y la cara de su padre, que había muerto cuando ella tenía 12, y la manera de sostener la mirada de su madre, que era completamente de Elena. «Tiene derecho a saber», dijo. «Tiene el derecho que ella misma se tomó», dijo Elena. ¿Qué fue? Ninguno. Se levantó, fue a tirar el café frío, puso agua nueva a calentar. La conversación, por el momento, había terminado. Acto 2. Lucía llamó a Sofía esa misma noche. Desde el coche, en la calle, antes de llegar a su casa, porque había cosas que se hacían en el intermedio, en los espacios entre un lugar y otro, cuando uno todavía no ha llegado a ningún lado y, por tanto, se permite hacerlo difícil. Sofía contestó al tercer tono. Su voz tenía esa calidad de las voces de las personas que viven solas y que atienden el teléfono con una presencia completa, porque el teléfono es interrumpir algo, no escapar de alguien. «Lucía, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» Lucía fue directa. No había manera de no serlo con esta noticia. Le contó lo del doctor Ramírez, lo del estadio 3, lo de los 3 a 6 meses. Lo contó con la misma voz con que su madre le había contado a ella, que era la única voz disponible cuando las palabras son demasiado grandes para cualquier otro tono. Al otro lado de la línea, Sofía estuvo en silencio. No el silencio de alguien que no sabe qué decir, el silencio de alguien que está recibiendo algo y que necesita un momento para recibirlo completamente antes de responder. «¿Tu mamá sabe que me estás llamando?» «No». Otro silencio. ¿Cuándo lo supo ella? Hoy. Lucía escuchó respirar a su tía al otro lado. Era la primera vez que hablaban en 2 años. Tarjetas de cumpleaños, mensajes cortos,
la distancia administrada de dos personas que se quieren, pero que están en lados opuestos de algo que ninguna causó directamente. Voy, dijo Sofía. No fue una pregunta ni una duda. Fue la declaración de alguien que ha tomado una decisión antes de terminar de pensar en ella, porque hay decisiones que el cuerpo toma antes que la mente. ¿Cuándo?, dijo Lucía. Lo antes que pueda, esta semana. Lucía miró el volante de su coche en la calle oscura. Gracias, dijo. No me des las gracias, dijo Sofía. Debí haber llamado antes. Colgaron. Acto 3. El apartamento de Sofía, en la colonia Condesa, tenía las paredes llenas de libros y una ventana grande que daba a los árboles de la calle, y esa calidad de los espacios que han sido habitados por una sola persona durante suficiente tiempo para que todo tenga exactamente el lugar que esa persona quiere que tenga. Sofía empacó esa noche. No mucho. Una maleta mediana, la ropa de 2 semanas, los libros que siempre llevaba cuando viajaba, aunque rara vez los abriera. Llamó al trabajo desde la cocina mientras servía agua para el té. Habló con su jefa, una mujer razonable que escuchó lo que Sofía tenía que decir y respondió: «Tómate el tiempo que necesites», sin hacer de ello una pregunta. Cuando terminó de empacar, Sofía se sentó en el sofá. Miró el apartamento. 20 años de esta vida. El trabajo, los libros, las plantas en la ventana. Había 3, todas sobrevivientes de otras que no lo habían sido. Los amigos que venían los viernes, la ciudad enorme afuera con su ruido constante, que después de 20 años ya no se escucha, sino que simplemente existe como el sonido de fondo de todo lo demás. Fue al cajón del escritorio. Sacó una foto. 2 mujeres jóvenes frente a una casa, la misma casa donde Elena seguía viviendo. Elena tendría 35 en esa foto, Sofía 31. Las 2 reían de algo que ya ninguna recordaba. Era verano, lo decían las flores del jardín, las rosas en el lado derecho. Sofía miró la foto durante un momento. Luego la puso en el bolso de mano. Acto 4. Elena supo a las 10 de la noche. Lucía la llamó, desde su casa esta vez, con la voz de alguien que ha hecho algo que sabe que va a tener consecuencias, y que ha decidido que las consecuencias son preferibles a la alternativa. Le dije a Sofía, dijo Lucía. Elena no respondió de inmediato. Miró la ventana de la sala, la noche de Guadalajara afuera, el jardín en la oscuridad, el limonero que era solo una sombra a esa hora. No debiste, dijo Elena. Mamá, tienes 3 a 6 meses. Eso es suficiente tiempo para no tener que hablar con tu hermana si no quieres hablar con ella. Lucía respiró. Mamá, escúchame. Sofía y tú llevan 20 años sin hablar por algo que pasó hace 20 años. Eso ya es suficientemente largo. Y ahora el tiempo que queda es el que es. Puedes gastarlo siendo la misma que has sido o puedes gastarlo siendo algo diferente. Elena no respondió. Es tu decisión, dijo Lucía, pero yo tomé la mía. Colgó. Elena se quedó con el teléfono en la mano durante un momento. Luego lo puso sobre la mesa de noche. Se recostó. Miró el techo. En 20 años había pensado muchas veces en Sofía. No siempre con rabia, a veces con algo más parecido a la ausencia, al espacio que deja una persona cuando se va y que no termina de llenarse aunque uno lo intente con otras cosas. Había pensado en llamarla en el cumpleaños de Lucía. Había pensado en llamarla cuando encontró unas fotos viejas en una caja del armario. Había pensado en llamarla el día que el limonero dio frutos por primera vez. No había llamado nunca. Y Sofía tampoco había llamado. Elena miró el techo hasta que se quedó dormida. Acto 5. Sofía llegó el jueves. El taxi la dejó frente a la casa a las 4 de la tarde, la hora en que el sol de Guadalajara ya no quema,
sino que simplemente está, con esa presencia cálida y horizontal que tienen los soles de tarde en las ciudades del interior. Sofía se bajó del taxi. Se quedó parada en la acera mirando la casa. 30 años, desde la primera vez que la vio, cuando sus padres la compraron y ella tenía 27 y Elena 31, y el futuro era todavía algo que se imaginaba de maneras amplias. La fachada tenía el mismo color, o casi, quizás más desgastado, quizás con esas diferencias pequeñas que acumula una superficie en 2 décadas de sol y lluvia y tiempo. El jardín era visible sobre la barda, las rosas, el limonero, las hierbas, todo igual, todo completamente diferente. Sofía tomó la maleta, fue hasta la puerta, llamó. Los pasos adentro eran inconfundibles. Elena siempre había caminado de la misma manera, con esa precisión de alguien que sabe exactamente a dónde va, aunque solo vaya a abrir la puerta. La puerta se abrió. Elena, 61 años. El cabello más gris que en la foto, pero con la misma manera de llevarlo. Los ojos, esos ojos que Sofía había visto toda su vida en el espejo, porque los 2 pares eran iguales, aunque nadie en la familia lo hubiera comentado nunca. Las 2 hermanas se miraron. 20 años en ese silencio. Sofía buscó algo que decir y no encontró nada que fuera suficiente. Ninguna frase cabía en lo que había que caber. Elena habló primero. «Podrías haber llamado antes de venir». Sofía la miró. «No habrías contestado». Elena no respondió de inmediato. Era verdad, y las 2 lo sabían. Luego Elena se hizo a un lado. Sofía entró, y la puerta de la casa de su infancia se cerró con el sonido de siempre, ese clic particular que tienen las puertas que uno conoce de memoria, aunque lleve 20 años sin escucharlas. La melodía sube lentamente, tensa y cargada de todo lo que todavía no se ha dicho. Y la voz de la narradora, íntima. Había cosas que Elena y Sofía Ríos no se habían dicho en 20 años. No porque no hubiera nada que decir, sino porque decirlo requería estar en la misma habitación. Y estar en la misma habitación requería que algo fuera más fuerte que el orgullo y el dolor y los 20 años de distancia administrada. Algo había resultado ser más fuerte. 3 a 6 meses. Eso era lo que le quedaba. Y eso, aunque no fuera lo que ninguna habría elegido, era también el tiempo que tenían. La melodía se desvanece. Silencio. Una sola nota de guitarra. Fundido a negro.